Restablecimiento de relaciones México-España, 40 años. En una postura de lealtad hacia la República Española, México rompió relaciones diplomáticas con España a raíz del golpe de estado del general Francisco Franco, que condujo a la Guerra Civil de 1936. A 40 años de que los cancilleres Santiago Roel y Marcelino Oreja acordaran reanudar relaciones oficiales el 18 de marzo de 1977, poco después de la muerte del dictador, investigadores del Colegio de México reflexionan sobre los impactos de ese reencuentro y sobre las formas que han tomado los vínculos entre dos naciones, cuya historia fue compartida durante los 3 siglos que duró el virreinato, pero que tuvieron la ocasión de reconocerse de nuevo sobre las bases que corresponden a 2 repúblicas soberanas. Establecemos un hecho. Para los académicos mexicanos, los referentes básicos en sus disciplinas, ciencia política, antropología, sociología, insisto, están normalmente en los Estados Unidos o en el mundo universitario anglosajón y algo en el mundo francés, pero no en España. Y para los académicos españoles, sus referentes también están, sobre todo en el mundo anglosajón, pero desde luego no en México. Ahora bien, no siempre ha sido así. Hay un momento particularmente interesante en los años 70, 80, en el que los autores latinoamericanos, sociólogos, politólogos, etcétera, se leían entre sí y había una conversación más latinoamericana, en la cual, yo qué sé, Norbert Lechner, Juan Carlos Portantiero, etcétera, eran leídos en América Latina mucho más, desde luego, de lo que son ahora. En esa conversación, significativamente, no había autores españoles. Los 70s y los 80s es justamente cuando España sale del franquismo. Entonces, esperar referentes que hubiera después del desierto intelectual que representó el franquismo para el mundo universitario español, pues creo que es demasiado pedir. Sin duda, el franquismo es devastador para las universidades españolas, sobre todo para las ciencias sociales. No existen facultades de sociología, concretamente, ni de ciencia política. Se estudia, como sabes, en las facultades de Derecho, y eso tiene un sesgo evidente. Sin embargo, sí hay en las décadas anteriores, es decir, todos los 60 y los 70, algunas áreas en que la Universidad Española tiene desarrollos notables: la historia y la antropología. Sí hay gran producción antropológica e historiográfica en esos años. No son los que toman como referentes los autores mexicanos ni latinoamericanos. No hay una presencia activa de esos antropólogos, como don Julio Caro Baroja, o como Carmelo Lizón Tolosana, o de historiadores, o John Juaristi. No tienen una presencia en México, por el motivo que sea. Hombre, el puro distanciamiento per se, el distanciamiento diplomático, ya tenía per se, creo, tenía una serie de consecuencias que iban mucho más allá del ámbito diplomático. Era un rechazo casi natural a todo lo español, porque de alguna manera no podía salir nada bueno de un régimen como el franquista. ¿Por qué autores de este calibre no fueron considerados? Yo creo que hay diferentes motivos. Por un lado, si pienso, por ejemplo, en la antropología, un campo que me interesa especialmente, la antropología mexicana, iba a decir que hasta los 80 o 90, pero más bien hasta la fecha, ha estado muy absorta en la antropología de México, con un programa de investigación, híjole, ya bastante arcaico, ya bastante anticuado, y para el cual entonces el trabajo antropológico sobre Galicia de Carmelo Lizón, absolutamente extraordinario, o sobre el País Vasco de Julio Caro Baroja o de John Juaristi, sencillamente no son relevantes, ¿sí? Aunque como metodología, como aproximación conceptual, etcétera, fuese más moderna a veces y en todo caso muy interesante. Pero no lo es para los antropólogos mexicanos. En cuanto al objeto de estudio, están los casos más notables de intercambios que sí se producen. Porque alguien estudia el primer liberalismo en España y en América, obviamente coinciden y hay grupos de investigación que se dedican a eso. Entonces, en historia es de los sitios, de los momentos, de las disciplinas más notables en que se produce este intercambio con motivo del objeto de estudio.
Pero en eso es notable, para los académicos mexicanos, la historia de España como objeto es francamente infrecuente. Por decirlo menos. Y para los académicos españoles, la historia de México, salvo periodos, buena parte del 19, cada vez menos. Es un dato que han desaparecido los programas de historia de América de todas las universidades españolas, prácticamente salvo Sevilla. Sobre ese punto en particular, y lo pensé en cuanto mencionaste la cuestión de la antropología mexicana centrada en lo mexicano. En historia, como sabes bien, sucede exactamente lo mismo. Este pecado del que acusa Christopher Domínguez a Fray Servando, su famoso mexicocentrismo, que sabía más o menos bien lo que pasaba, y digo más o menos bien, porque ya ves lo que hizo pensar a Mina y lo engañó casi por completo, pero en todo caso, viene a cuento lo del mexicocentrismo, porque se puede aplicar absolutamente a todos los países de América Latina, y se puede aplicar, por supuesto, también a España. Si esto es así en un periodo que yo conozco relativamente bien, que es finales del 18, principios del 19, ya te puedes imaginar en el resto de la historia de esos países. Que se pretende estudiar la historia de México o de la Nueva España aisladamente durante el periodo de las independencias, cuando nosotros éramos parte de un solo imperio, que era el Imperio Español. Bueno, estamos en el siglo XXI y los historiadores mexicanos, o muchos historiadores mexicanos, creen que eso es posible. Y ya no te digo irse a estudiar a la metrópoli. ¿Cómo vas a entender un proceso de independencia si no conoces la historia metropolitana? A mí me parece simple y sencillamente imposible. Bueno, si en un periodo como ese, en donde todavía éramos parte de España, ni siquiera así volteamos a España, bueno, nada más, por la impresión que pudiéramos dar, en términos generales, yo sí quiero nada más llamar la atención sobre algunos casos que funcionan como la excepción, que no confirman la regla, pero que es excepción. En algunos campos específicos. Pienso, por ejemplo, y no tiene nada que ver, no tiene que ver específicamente con México, pero sí con el mundo latinoamericano. El Diccionario Político Social del Mundo Iberoamericano, ¿no? Que es un esfuerzo monumental en el ámbito de la historia conceptual, que el director de este proyecto es un académico español que tú conoces, Javier Fernández Sebastián, de la Universidad del País Vasco, pero que implicó a decenas y decenas de investigadores de muchos países latinoamericanos, incluido, por supuesto, México. Y en el ámbito de la historia política y cultural, el grupo de la Universidad de Santander, que dirige Manuel Suárez Cortina, trabajando con el grupo de la UNAM, entre ellos el recientemente fallecido Álvaro Matute, que han producido, este es nada más uno de los múltiples productos de ese grupo. Ahora, para entender el desencuentro, si lo es, o la bifurcación de caminos, desde luego hay libros y proyectos de investigación donde se reúnen investigadores de un lado y otro, y hay historiadores a los que les interesa la historia de España en América y de América en España. Pero recuerdo esto hace poco más de una década que se publica en España por parte de la Academia de la Historia, si no me equivoco, y desde luego por un académico de la historia española, un gran atlas histórico de España, monumental, 800 páginas, bellísima producción, con, insisto, cientos de mapas para ver la historia entera de España. No había un solo mapa de América. Bueno, contarse la historia de España sin incluir América es una proeza intelectual verdaderamente notable. Bueno, y sucede. Sí, partimos del hecho de que los intercambios académicos entre España y México, y entre España y América Latina, son escasos y de escasa importancia. Y que en buena medida lo son por la estructura del sistema de reconocimiento en el mundo académico internacional, significa que algo podríamos hacer. Es decir, eso, según yo, es un problema. En lugar de festejar las intensas relaciones que tenemos, caigamos en la cuenta de que no las tenemos y que eso ni es trivial, ni es natural, ni es inevitable. Es decir, es posible transformar esa estructura de reconocimiento, porque además no se ha formado, insisto, de manera espontánea. Tenemos un sistema institucional y regulatorio hecho para favorecer esa concentración en el circuito, concretamente de universidades norteamericanas. Yo pienso que es un problema, porque supone un empobrecimiento del sistema de intercambio académico global.
algo podríamos hacer. Para hacer algo tendríamos que empezar por reconocer que es un problema. Bueno, sí, tendríamos que empezar por ahí, pero basta pensar en el CONACYT para darnos cuenta que no se reconoce, le ve como un problema. En lo absoluto, me diría yo que en lo absoluto. Es en lo que estoy pensando. Pero recuerdo una magnífica conferencia de Luis Fernando Lara sobre la importancia de recuperar la vigencia del español como lengua de comunicación científica, por la vitalidad del español, por la vitalidad de las ciencias y de las ciencias sociales en particular, y ojo, muy importante, para recuperar la vitalidad del espacio público en los países de habla española. Es un programa académico, es un programa intelectual perfectamente defendible, importante, razonable, y que comienza a decir, tardaremos mucho en imponer una mirada así, sí, pero yo creo que importa por lo menos comenzar a pensarlo. Sí, pero hombre, la cuestión de lo razonable no tiene que ver con la cuestión de lo viable. Puede serlo todo lo razonable que queramos, es el planteamiento de Luis Fernando, que seguramente lo es y proviene de él. Pero la cuestión es cómo darle viabilidad a esas propuestas. Y eso es lo que yo no veo los medios para darle viabilidad a propuestas de esa naturaleza. Mientras en la cabeza de los estudiantes mexicanos y latinoamericanos el mundo académico estadounidense esté muy por encima de todos los demás, incluido el europeo, por cierto, por razones que para mí me son completamente ininteligibles, pues ¿cómo le vamos a dar viabilidad a propuestas de ese tipo? Simplemente creo que si caemos en la cuenta de que la lengua importa y de que la lengua en la que se escribe la ciencia y se conversa la ciencia importa, habremos dado un paso muy importante. Insisto, es importante recuperar la vigencia del español como lengua de comunicación científica por la vitalidad de la lengua misma, que pierde vitalidad si deja de articular pensamiento complejo, por la vitalidad de las ciencias sociales, porque es diferente lo que puede expresarse en múltiples matices en una lengua o en otra, pero sobre todo por la vitalidad de nuestra vida pública. Porque si el conocimiento complejo, elaborado, etcétera, se produce en otra lengua que no domina a la mayoría, inevitablemente se empobrece también la conversación pública. Solamente plantear el problema ya es empezar a avanzar en resolverlo.